Hola, ¿qué tal? Amado de Dios, Dios le bendiga en abundancia en el nombre de Jesús. Esta es la continuidad de 7 oraciones que Dios escucha. Hoy vamos a traer la parte del 5 a la parte 7, o sea, 5, 6, 7. Yo quiero que empecemos de una vez en esto. Como ven, estoy aquí en el parque hoy. Quise hacer algo diferente y me gusta venir mucho a los parques a conectarme con el Padre. Pueden que oigan unos pajaritos de fondo, no está mal. Y bueno, yo creo que las otras bullas no se oyen, pero empecemos en esto. La gracia de Dios se haga con ustedes, mucho más la misericordia del Padre. Amén. Quiero que me acompañen a Salmo 5:3. En Salmo 5:3 dice la palabra de Dios: mi rey. Esta es la oración de mañana. Hoy estaremos hablando ahora mismo en la oración de mañana. Dice: mi rey y mi Dios, escucha con atención mi palabra. Toma en cuenta mis súplicas. Escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Tan pronto como amanece, te presento mis ruegos y quedo esperando tus respuestas. Está mucho más que entendible. Y por eso les recomiendo a todo el que lea la Biblia que pueda usar la versión TLA. Se le hará más fácil de entender la palabra de Dios. Miren, el rey David nos enseña que cuando tú te levantes, lo primero que tú debes hacer es darle ese primer lugar a Dios. Presentarle tu ruego, lo que tú tengas en tu corazón. Usualmente cuando nos levantamos, el cerebro está fresco. La memoria, los pensamientos, no hay nada, ahí está como que todo fresco. Y entonces es un buen momento para que tú te dirijas a Dios ya, no sé, con lo que te surja, ¿me entiendes? Pero por eso que yo le he hablado anteriormente que es bueno siempre invitar al Espíritu Santo. Entonces la oración de la mañana es muy importante porque a esa hora todavía el cielo está abierto y hay una conexión del mundo espiritual al mundo terrenal. Entonces David se levantaba de temprano a buscar al Señor. Yo quiero que enseñarle unas cosas más para que ustedes vean qué bonito es esto de orar por la mañana. En este cuaderno yo tengo anotado todas las cosas que yo he reflexionado y que el Señor me ha dado mientras leo su palabra. Entonces, la oración de la mañana, cuando tú le das el primer lugar a Dios, cosas pasarán durante el día. Y antes de hacerle una anécdota, quiero hoy que vayamos a enfatizar un poco en Marcos 1:35. Marcos 1:35, lo cual la palabra de Dios dice: Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. O sea, tú sabes que el sol todavía no sale hasta de eso de las 7, o sea que estamos hablando que posiblemente a las 4 o 3 de esa hora de la mañana. Salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué es un lugar desierto? Un lugar desierto es un lugar solo, solitario, donde no hay nadie, donde hay un silencio, donde tú puedes estar tranquilo a solas con Dios. Recuérdate que el maestro nos enseña que Dios habla en los silencios, Dios habla en el secreto, donde la cosa está tranquila, donde tu mente está calmada, donde tu cuerpo está relax. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué Jesús hacía? Jesús se apartaba en un lugar solo. ¿Para qué? Para buscar a su Dios de mañana, para buscar al Padre de mañana. Lo cual nos enseña que uno de los mejores métodos para tú buscar a Dios es de mañana y en un lugar a solas. Si tú estás en tu casa y tu habitación es tranquila y no se levantan a esa hora porque tienen que ir para el trabajo y no hacen bulla, tranquilo, quédate ahí. Pero si tú puedes venir a un lugar solitario para orar con Dios, es mucho mejor.
Cuando tú le presentes tu ruego y tu súplica a Dios, lo que sea que haya en tu corazón, o sea, en tu mente, cuando tú vayas a orar de mañana, entonces dice David que después espere su respuesta, porque Dios habla. Entonces tú te tranquilizas, calma tu cuerpo, relax tu mente, los pensamientos, todo. Busca la manera, que siempre hay una manera que cada quien tiene para calmarse. La mía es tratar de ejecutar el dominio propio. Espérate, tranquilo. A veces me digo, calle toda voz y todo pensamiento dentro de mí. Inmediatamente pasa. Quería hacerle una anécdota que he vivido, experiencia con Dios de mañana, pero en esta ocasión voy a estar contando una breve. Antes porque no hay excusa realmente para poder buscar a Dios. Antes cuando me levantaba temprano para ir al trabajo, que trabajaba de 6 a 4, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana y le daba 1 hora a Dios y me daba media hora para bañarme y cambiarme joyero. Entonces, durante ese tiempo, yo me ponía a lavar primero, porque tú sabes que cuando tú te levantas, siempre anda como medio todavía sonso del sueño. Yo ponía mi alabanza y comenzaba a cantar alabanza a Dios. Luego entonces me sentaba y comenzaba a orarle al Padre. O leía la Biblia primero, me comía 3 capítulos de cualquier historia o de cualquiera de los evangelios antes de salir. Y entonces ahí comenzaba a orar, o viceversa. Pero hacía esos 3 pasos antes de salir. Oraba al Padre y le comentaba el día. Había muchas veces que mientras estaba en oración y me calmaba y después de orarle a Dios me quedaba tranquilo esperando la hora de irme. Y mientras me quedaba tranquilo, pues entonces Dios me revelaba algo, ya sea por visión, en algunas ocasiones, otras cosas me la hablaba literalmente en el espíritu. Y ya yo entendía que algo iba a pasar en el día base a eso que Él me dijo. En muchas ocasiones, 2 o 3 ocasiones, Dios me habló de accidentes y literalmente así mismo habían pasado durante los días. Cosas que podían provocar accidentes y uno tomaba la precaución, porque por eso es que tú hablas a Dios, ya Dios sabe lo que tú le vas a hablar antes de que tú vayas a orar con Él. Pero entonces el Padre te va a dar, tú necesitas escuchar lo que el Padre quiere decirte a ti. Entonces es bueno que tú esperes. Bien, entonces una de las oraciones que Dios escucha es de mañana. Espera que Dios te hable. Dios podría ponerte un pensamiento. Dios podría, cuando tú limpias la atmósfera se limpia alabando, adorando, orando, leyendo. Cuando la atmósfera se limpia y tú declaras a Dios ahí en ese lugar, a Jesús, tú lo llamas, es muy raro que la tiniebla opere alrededor. Entonces, para que tú tengas la seguridad de que cuando tú tengas intimidad con Dios y venga un pensamiento de algo, o tú sentiste en el espíritu algo, ya tú sabes que tú lo disciernes, tú lo escudriñas. Entonces ahí tú ves si proviene de Dios o no. ¿Cuáles son los de Dios? Lo que no tiene que ver usualmente con nada malo. Y entonces Dios mismo te ayudará a entender que Él te está hablando. Perfecto, entonces espera. Es una oración de la mañana que es bueno poner toda la súplica que ya tú tengas. No es que tú vayas con un litín, sino que tú fluyas de tu corazón. Amén. Vayamos entonces a la siguiente oración que Dios escucha, la número 6. Vayamos a Esdras 8:21-23. La oración del ayuno. Dice, después de esto nos reunimos junto al río de Jaba, y allí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios. Así pedirle que protegiera a nuestra familia y pertenencia durante el regreso a Jerusalén. Me daba vergüenza pedirle al rey que mandara soldados de caballería para protegernos contra el enemigo en el camino. Le habíamos dicho al rey que Dios cuida a todos los que le adoran en espíritu y en verdad, pero que los que se apartan de Él tendrían que soportar su enojo. Ojo con eso. Así que ayunamos y oramos a Dios pidiéndolo que nos cuidara, y Él nos escuchó, perdón. Fíjate que aquí, la oración del ayuno, hay muchos métodos para yo poder hablarte del ayuno, pero esta fue la que Dios me habló para hablarle a ustedes. La oración del ayuno.
ayunar por lo demás. Mira, el asunto del ayuno es algo extenso, pero realmente te voy a hablar lo que tengo para ti hoy. Fíjate que el rey invocó un ayuno porque él no quería pedir ayuda al rey para que lo ayudara, de que escoltarlo, porque él sabía que Dios cuida de los que lo adoran, pero lo adoran como de verdad, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Entonces él acudió a Dios y hizo un ayuno de repente. Son uno de los ayunos más efectivos, porque cuando tú tienes dominio propio o control mental, tú te demandas a ti mismo a que cuando tú haces un ayuno de repente tienes que cumplirlo, porque ya tú lo invocaste, el ayuno, no lo puedes romper. Pero cuando tú lo planificas mucho, puede que haga tú lo quieras, comiste antes de o tal cosa, no. Y es mejor para mí hacer un ayuno de repente, como ese hombre. Entonces fíjate que él pidió a Dios que lo guardara a él, a su familia y a sus bienes. Entonces dice que Dios los escuchó. ¿Pero por qué? Porque no era un ayuno nada más para cosas para mí solo, sino que era un ayuno hecho para varias personas. El ayuno es para matar tu ego, ese egocentrismo que mayormente tienen el ser humano. Entonces, ¿por qué Dios lo escuchó? Porque era algo que trataba de varias personas, incluía varias personas. El beneficio era para ambos, no para uno solo. Usualmente, yo antes te voy a hablar de mí, antes hacía ayuno para mí solo, pero no lo hacía por materiales, ni bienes, ni nada de eso. Yo lo hacía para que Dios siga cambiándome, Dios siga moldeándome, Dios siga nutriéndome, haciéndome crecer en Él, todo eso. Y no está mal, porque pedía por cosas buenas, cosas del reino, cosas edificativas, cosas necesarias, pero estaba pidiendo por mí solo. Luego Dios me enseñó a incluir hasta 3 personas más o ciertas cosas más en mi ayuno. ¿Está bien? Yo le pido eso al Padre, me incluí en el ayuno como hizo ese hombre, pero toma en cuenta a las personas que de verdad están necesitando un ayuno, una oración tuya en un ayuno, una petición en un ayuno. Así que el ayuno es bueno que tú puedas hacerlo llevando en cuenta cosas edificativas, cosas que necesitan la persona humanamente y no tanto por lo material. Y tú puedes decirle a Dios que cubra tu casa, que cubra lo tuyo, lo que te pertenece, bien. Pero no tampoco es un ayuno por cosas materiales, quiero un carro, quiero tal cosa, etcétera, nada de eso, por favor, porque eso prácticamente Dios, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, con cosas como materiales, cosas así, es muy probable que si no es algo que tú lo necesitas de verdad y tú eres una persona que le está hablando de corazón a Dios, que te ayude, Dios sabe los corazones y Dios no puede ser burlado. Entonces es mejor pedir por cosas que realmente convienen. Y eso es nuestro crecimiento para seguir acercándonos a Dios. Para concluir con el ayuno, es muy importante que cuando tú ayunes también hagas como habla la oración de la mañana, apartarte. Apartarte, si tú puedes apartar un día y si no puedes porque tiene muchas cosas durante los días y tú quieras un ayuno, pues hazlo, pero mantente orando en tu interior. Mantente aclamando, mantente, todo lo que te llegue, óralo. Todo lo que tenga que ver con gente o cosas, tú lo oras, Señor, te llegó fulanito. Entonces es muy probable que el Espíritu de Dios te esté trayendo a fulanito a la cabeza para que tú ores por él. ¿Cuáles son sus defectos? Tú lo sabes, ora por sus defectos. Que está en una necesidad, entonces ora por su necesidad. Entonces hay que saber orar, lo cual el Espíritu de Dios nos ayuda mientras estamos más metidos con él. Pero para que tú puedas hacer tu ayuno, hazlo. Si tú no puedes apartarte o tomar un día para apartarte, entonces ora intensamente dentro de ti. No me acuerdo dónde hablaba, pero dice la Biblia, orar en todo tiempo sin cesar. Y si usted fija, a veces tenemos muchas cosas que hacer, responsabilidades que cumplir, y a veces no da tiempo de orar sin cesar. Pero cuando te habla orar sin cesar, para mí eso es orar internamente. Yo he visto un Dios que siempre escucha lo que yo hablo internamente. Y yo le puedo decir al Padre, tal cosa, y matarle ahorita o ahora mismo, me responde con algo, o a través de alguien, o a través de su palabra, pero veo un Dios que siempre me escucha. Así que, si Dios no te responde de una vez, tranquilo. Pero Dios siempre habla
a nuestro interior y también escucha lo de nuestro interior. Dice que el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y que le habla al Padre lo que Él escucha de nosotros y escudriña el corazón de Dios y nos dice lo que el Padre dijo. Entonces, Dios puede hablar en tu interior, pero cuando tú no eres una persona que está metida mucho con Dios, pues posiblemente puedes que escuche voces que no son de Dios. O puede que te confunda escuchándote a ti mismo y no a Dios. Por eso es importante la búsqueda continua de Dios y el acercamiento a Dios a través de su palabra, oración, ayuno, silicio, todo eso que te conllevan a mantenerte conectado con Dios, una vida íntegra. No nada más esos complementos, esos son herramientas, sino que tú puedas vivir una vida realmente conectada a Dios, viviendo en espíritu y en verdad. Significa andar en el espíritu, es andar en la palabra de Dios, y también andar en verdad es no andar en mentira. O sea, cuando tú andas, tú le dices a Dios que tú estás en la iglesia o en cualquier lugar, tú finges hacer esto, pero allí tú no lo haces, eso es falso, eso es mentira. Entonces tienes que andar completamente en espíritu y en verdad. ¿Cómo así? Cumpliendo y caminando con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que son espíritus. Entonces tienes que ejecutar la palabra de Dios por hecho. Bien, entonces culminamos con este ayuno. Recuérdate apartarte si puedes, si no puedes, entonces hazlo y mantente en una comunión constante con el Padre durante la hora que lo hagas. Es más efectivo cuando uno se aparta y nada más esas horas o ese tiempo que tú decidiste apartar con Dios en ayuno, sale más efectivo y hay una llenura y una conexión fresca. Bien, entonces me acuerdo algo que quiero hablarles de la oración de la mañana que se me olvidó pasarle. Cuando yo oraba de mañana, que me conectaba con Dios temprano antes de irme para mi trabajo, y yo hacía lo que decía el salmista, yo esperaba en Él, oraba a Dios una oración corta y breve de lo que estaba en mi corazón y esperaba en Él. Y cuando esperaba, muchas veces Dios me mostraba cosas que yo tenía entonces que interpretar. Y cuando tenía la interpretación, que yo le oraba a Dios mismo para que me dé la interpretación, pues ya yo entendía qué Él me quería decir. Entonces en el día, si yo vi un accidente que se me mostró en la mente, pues entonces ya yo tenía cuenta en el día cómo yo iba a conducir y también alrededor mío, para que no se ocasione un accidente. Entonces, también la oración de la mañana te da una unción fresca, una unción nueva, nuevecita, un poder, un asunto. Que mira lo que pasa. Cuando todavía tú no estás apto para manejar el poder de Dios, Dios no te va a dar algo que tú no puedas controlar. Pero Dios sí puede poner en ti una unción o una gracia, dependiendo qué tan dedicado tú estés a Dios, qué tanto tú te has acercado a Dios y tu vida te conforme a la palabra. Cuando Dios nos transciende, Dios pone poder en nosotros. Pero cuando tú eres una persona que todavía no ha podido, o Dios no te puede poner ese poder porque te puede pasar como Saúl y te pierde, entonces Dios pone lo que es una unción, pone una gracia, que cuando ya tú sales durante ese día, tú caes como en gracia a todos. Bueno, a la mayoría, no a todos, porque a veces vemos hasta los demonios reflejados en una persona que tú la saludas y ya está con una cara o está hablándote mal y tú dices, ¿qué es lo que es? Y es por lo mismo tanto, porque tú estás lleno de una gracia, estás lleno de esa llenura de Dios desde temprano. Entonces la unción de la mañana, ¿qué hizo Jesús? Jesús dice que él estaba orando, los discípulos fueron, lo interrumpieron, y cuando fueron, entonces él dijo, bueno, vamos a tal lugar porque hay que sanar y liberar, a eso yo vine. Entonces es muy probable que cuando tú te apartes de mañana, la unción que Dios ponga en ti sea para hablarle algo a alguien, algo que necesite, o algo que lo liberte, o algo que le despierte un interés por Dios, o algo que necesita un buen consejo, algo va a pasar, porque la unción de Dios trae muchas cosas, y lo que Dios quiera hacer, lo va a hacer en ese momento, porque una unción, apartarse a hora de mañana, es una oración que Dios escucha, pero también te da una fresca unción, ¿entiendes? Entonces, durante el día es muy probable que puedan pasar cosas, pero tú estés bien, como que no te molestan. O a veces no pasa nada, sino que va a tener un súper buen día. Pero se lo digo porque a veces, aún así, Dios nos prueba, nos conectamos, está todo bien,
comienzan a pasar cosas, pero nosotros por esa llenura, como que no nos afecta como a cuando estamos en la carne, que no estamos llenos de Dios. Entonces una oración de la mañana garantiza que Dios te escucha y también traerá una unción nueva a tu vida en ese día, lo cual hay que buscar esa llenura constantemente para que Dios pueda utilizarlo y brindar algo a quien Él quiera. Pasemos a la siguiente oración. La siguiente oración que Dios escucha es la oración del clamor. Y la oración del clamor está en Salmos 34:6. Dice: yo que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Eso no pasa a veces, que realmente mucha gente no se acerca a Dios porque creemos que Dios no nos va a recibir, porque comenzamos a tirarnos por el piso, comenzamos a tirarnos al menos, porque vienen voces que no provienen de Dios ni de ti, que te hacen pensar así para que tú no te acerques a Dios. Pero el salmista dice: llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de mis angustias. Una oración que Dios escucha es la del clamor, Vamos a especificar un chin para que tú me puedas entender mucho mejor. La 7 dice: angustia es cuando estás afligido, triste, adolorido, inquieto, intranquilo, agitado, desconsolado, ansioso, angustiado, agobiado. Cuando estés así, haga lo que hizo David. Llame a Dios para que te salve de todas tus angustias. Ahí tú levantas un clamor. Eso es clamar. Cuando tú estás de esa manera, de la cual yo mencioné anteriormente, eso es lo que lleva a que tú estés angustiado y te haga levantar un clamor. Y dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Lo cual, si tú aclamas, Dios le dijo a Jeremías: aclama a mí y yo te responderé. Bien, eso también es para ti. Ahora, ¿por qué nos angustiamos? Por falta de conexión con Dios e intimidad con el Padre. Porque cuando estás cerca del Rey o mantienes cerca al Príncipe de paz, Jesucristo, Él te dará paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz le doy. Y no lo doy como este el mundo la da. También dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Pero dice el Señor que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, entonces hay que procurar esa paz cuando estamos angustiados. La falta de conexión y de mantenerte lleno del Espíritu Santo es lo que hace que te angusties por los problemas que estés pasando, los procesos y los afanes. Por ejemplo, le voy a hacer algo breve que me pasó. Una experiencia ayer. Yo estaba trabajando y cuando en el proceso el carro se quedó apagado, no prendía, no quería prender. Yo digo: mierda, lo que faltaba. Bien, lo tuve que dejar por ahí en un parking. Fui para mi casa. Al otro día en mi casa pasé el día entero. Había un pana que me iba a ayudar con eso. Ese tardaba, entonces yo tuve una pequeña aflicción, como wow, perder el carro ahora es algo incómodo, perder esto sería algo fuerte, porque aquí hay que tener carro para moverse. Entonces yo comencé como a angustiarme, y en esa angustia sentía orar. El Espíritu Santo me ponía que ore, y yo agarré y me puse a orar. Y cuando yo oré, comencé a declarar cosas que Dios ha dicho en mi vida y cosas de lo que dice la palabra sobre mí. Comencé a clamar, comencé a declarar, comencé a orar en ese momento. Y cuando termino mi oración, pues volvió esa paz, volvió esa tranquilidad. Entonces, hay cosas que a veces quieren venir a angustiar, cosas que están pasando. Pero cuando tú no te acercas a Dios, Dios no puede quitarte esa carga. Dice: vengan a mí los que están cargados. También dice el Señor:
Dame tu yugo y yo te pondré el mío, que es más ligero, dice la palabra de Dios. Entonces, eso pasa cuando no aclamamos al Rey y estamos angustiados, porque en el mundo tendremos aflicciones y eso hay que entenderlo. Desde que todo se corrompió, hay aflicciones. Dice, cuando estás conectado y ves la circunstancia o adversidad, te dices a ti mismo, la palabra de Dios dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Buscaré el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadidura. Mi Padre sabe de qué tengo necesidad, por eso Jehová iré. Yo hice eso. Eso es lo que yo suelo hacer a veces. Cuando se me presenta algo, yo comienzo a orar con lo que ya Dios dijo que Él va a hacer conmigo. Y también comienzo a orar con lo que la palabra dice sobre nosotros. Si Dios dijo que su paz me deja y su paz me da, pues ¿dónde está que no la siento? Hay un ataque, hay algo que está pasando. Entonces yo comienzo a clamar esa paz. Entonces, Señor, tu palabra dice que tú dejaste tu paz sobre mí. Dame tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo comienzo a clamar base a lo que Dios ha dicho de mí y base a lo que dice la palabra. Orar con la palabra, como hablaba en el video anterior, es muy poderoso. Es muy poderoso. Porque ya eso es lo que Dios nos dejó, para que nosotros vivamos por ella en hecho. Y cuando eso pasa, cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir. Dice, pero cuando estás desconectado, todo te preocupa y te turbas, porque el enemigo te comienza a bombardear con dardos y pensamientos contrarios a lo de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que detenerse a pensar y analizar qué está pasando, que yo estoy angustiado, que yo estoy de esta manera. ¿Entiendes? Porque yo me he visto en muchas circunstancias, vamos a decirte, mayormente sin un peso, una situación incómoda, en muchas maneras, y está tan cerca de Dios, nada de eso te preocupa. Y tú sabes y tienes la certeza que Dios en algún momento va a obrar. Y así mismo esa fe atrae que Dios obre a tu favor. Entonces tú eres bombardeado y hay que tener cuenta con eso. Yo preparé algo para ustedes. Pero antes de la oración del clamor, cuando tú aclamas por algo que necesitas de verdad, Dios no puede ser engañado. Por alguien que necesita algo. Aclamar en tus angustias, en los problemas y descansar en Dios. Tienes que descansar en Dios, entregarle tus problemas. Pero para que Dios pueda obrar a Él bien, para que Dios pueda escuchar tus oraciones y la pueda, porque una cosa es que Dios escuche tu oración y otra es que Él obre a favor de tu oración. ¿Qué tú estás haciendo para que Él obre a favor de tu oración? Tú estás andando en espíritu y en verdad. Tú estás cumpliendo la palabra, estás cumpliendo los mandamientos, estás haciendo el bien y no el mal. Eso es muy importante, porque cuando tú haces cosas que no van con Dios, tú abres puertas, tú das legalidad a la tiniebla, a los espíritus, para que no pueda descender lo que Dios quiere hacer que tú le pediste. Entonces, tienes que entender que si tú le vas a pedir a Dios, tú también tienes que andar como Dios es, como Dios manda, para que tu oración no solo sea escuchada, sino que sea hecha, sea cumplida, Dios la pueda cumplir. ¿Entiendes? Entonces hay que andar como la Biblia manda. Esa es la oración número 7, la oración del clamor. Tengo algo para ustedes, dice, este es un complemento que hice base a las 7 oraciones, para que tú entiendas que estas oraciones conjuntas son muy poderosas. La oración del Espíritu te hace orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es bueno que aprendas a esperarlo, para que te ayude a orar como conviene. Dice la oración, esto es conforme a las 7 oraciones, están vinculadas. La oración del Espíritu te hace orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es bueno que tú aprendas a esperarlo, para que Él te ayude a orar como conviene. Cuando el Espíritu desciende, cuando el Espíritu Santo, estoy aquí, te da a entender que Él está ahí. Entonces, ya ahí, Él te va a ayudar a orar como conviene. ¿Entiendes? Puedes que te quebrante, puede que, como Él quiera hacer,
pero te va a ayudar a orar mejor. La oración unánime en el Espíritu e intercediendo por lo demás en ayuno es como detonar el cielo a favor. Aleluya, esa está fuerte. Óyela bien. La oración unánime en el Espíritu e intercediendo por lo demás en ayuno. Olvídate. Por eso yo lo comentaba en el video anterior, cuando Pedro fue liberado por esa unidad. Quizá ellos no ayunaron, pero hicieron una unidad. Entonces imagínate entonces esa unidad conforme a la palabra y también en ayuno. Eso es algo que detona. Tienes que saberlo, tienes que arrebatarlo, tienes que tomarlo. Porque yo lo he hecho y he visto resultados. También te recomiendo que lo hagas para que tu oración sea más fuerte y efectiva y algo pase a favor de lo que oran. Bien, la oración de mañana, clamando y orando por lo que dice la palabra de Dios sobre ti y lo demás, es muy fuerte. Oye bien, la oración de mañana, clamando y orando por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre ti y sobre lo demás, es muy fuerte. ¿Cómo así? Cuando tú dices, Padre, dice tu palabra que tú sabes nuestras necesidades y que cuando buscamos tu reino y tu justicia aquí en la tierra, nuestras necesidades, lo demás, se añade por tu cuenta. O sea, tú haces que aparezca. De alguna manera u otra, tú provees, de alguna forma u otra. Entonces, por eso es bueno orar conforme a la palabra, conforme a lo que dice la Biblia. Por eso es bueno leer la Biblia. Si no sabes, si tú eres uno que no sabe, tienes que buscar a alguien que sepa y aprender juntos. Y leer la Biblia en unánime también es muy poderoso. La oración intercediendo y clamando en ayuno protege, liberta, rompe cadenas. La oración intercediendo y clamando en ayuno protege, liberta y rompe la cadena. Entonces, yo te traigo esto, con esto culminamos en el día de hoy. Ya el sol me está dando un cariñito y como que terminamos justo a tiempo. Así que escucha con atención y si tienes que volver a repetir estos videos, hazlo para que tu espíritu se nutra y ya tú sepas cómo orar, cómo hacer que Dios te escuche y cómo hacer que Dios manifieste. Como todo lo que te he explicado, el Espíritu de Dios te dará a entender cómo hacer las cosas y también el Espíritu de Dios te ayudará en todo. Aclama al Padre, dice que el que le pide al Padre el Espíritu Santo, Dios se lo dará, pero pídelo hasta que sea bautizado en el Espíritu. Así que eso es todo por hoy. En esta ocasión terminamos 7 oraciones que Dios escucha. Tengo mucho contenido para dar, por eso es que a veces hago los videos largos y lo tengo que dividir a veces porque es que es mucho, pero seguiremos dándole lo que Dios quiere que yo le dé. Así que nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Sea nutrido y bendecido por Dios. Bendiciones. Shalom.